Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en el Polígrafo, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del tema Odebrecht. Esta es una prueba importante para la justicia panameña y no solamente para nosotros mismos, sino para poder ponernos tal vez a nivel de algunos otros países que han podido tener resultados de una solución, unas responsabilidades, esclarecer la responsabilidad que cada uno de los funcionarios pudo haber tenido en este gran esquema y complejo, además, de coimas con la empresa constructora. Para eso vamos a hablar con el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, una persona que nos va a ayudar con su docencia a entender qué esperar de esta primera, no es primera, de esta audiencia preliminar alterna que inició esta semana. Gracias, don Juan Carlos, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Adelita, por la oportunidad y a todos los televidentes. A ver, don Juan Carlos, estamos en una fase, usted y yo conversamos mucho en otros tiempos de que hay de esto, del otro, muchas consultas legales de diferentes temas, y entre esos temas ha salido bastante el caso de Odebrecht. Y en eso siempre habíamos tenido una preocupación, y era que los delitos prescribieran, porque se tardó mucho el tiempo de la investigación, del acuerdo con la empresa, después de la recepción de las delaciones para hacer después los acuerdos de pena con los ejecutivos, bueno, las asistencias internacionales. La última fecha de los delitos que se realizaron fue en el 2012, ¿verdad? Porque se trata del 2009 al 2012, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estamos en el 2022, 10 años después se está haciendo la audiencia preliminar. Ya prescribió el delito de corrupción de funcionarios públicos. El otro delito es blanqueo de capitales. ¿Hay también esa amenaza de que prescriba antes de que esto llegue a juicio? A mi concepto, por supuesto que sí. Lo que ocurre es que las dimensiones de un caso complejo por la cantidad de personas señaladas, el volumen, va a ser obviamente que el lidiar con todas las controversias que se surjan en torno a cuestionar las actuaciones del juez, del fiscal, etcétera, va a propiciar obviamente que sean largos términos. Pero ¿qué tal? O sea, ¿cuánto falta para que prescriba el caso del delito de blanqueo? Lo que ocurre es que cada uno va a tener en atención a su propia conducta, es decir, cada uno va a tener una prescripción en atención al comportamiento que el Ministerio Público les endilga. Pero lo que podemos, poner en contexto más que los casos individuales es realmente, y siempre ha sido nuestra motivación, es poner por delante los defectos para que la sociedad esté alertada o la sociedad también haga el contrapeso de dónde exigir que las autoridades judiciales realicen mejor trabajo. Y hay que simplemente comparar el modelo inquisitivo mixto, que es las reglas que aplican, y los casos de alto perfil que en los últimos tiempos se han llevado con menor complejidad y han terminado con desenlaces de prescripción, producto simplemente de las ritualidades o formalidades que exige ese modelo de juzgamiento. Entonces, por eso nosotros siempre hemos sido críticos de que aquí hay que cuestionar el modelo que todavía sigue existiendo. Aparentamos que queremos resultados eficientes de algo que todos ya hemos declarado ineficiente. Pero entonces, nada más para entender una cosa. ¿Cuál es la pena del delito de blanqueo? No sé si lo tiene a mano. Superaría en los 10 y 15 años. El delito de blanqueo. Sí. Supera 10 y 15 años. Entonces está perfectamente en tiempo. Pero cada conducta será la que el Ministerio Público habrá determinado cuándo se cometió. O sea, eso es el momento en que se cometió el hecho. El que se me va a atribuir a mí. Es decir, el día 15 de julio realicé una transferencia bancaria, oculté, simulé. Está en un periodo del 2009 al 2012. Podemos entenderlo, más o menos. Pues sí, hay algunas cosas que están muy prontas a vencer. Es decir, no es una opción que desaparece
con el inicio de la audiencia. Ajá. Todavía se puede mantener vivo y latente y por eso el papel del juzgador, el papel del Ministerio Público es importante para saber qué tanto se va a controvertir esta etapa del proceso. Ok, ¿qué podemos esperar en esta audiencia preliminar? Como solamente la audiencia preliminar busca comprobar la existencia de un hecho y una probable vinculación, básicamente es darle valor a la vista fiscal y permitir que el proceso avance a una audiencia de fondo, que es en donde realmente se determinaría si hay culpables o no de una conducta como tal. En este momento, las personas que están siendo señaladas empiezan a presentar su teoría en torno a cómo ellos no se sienten dentro de un tipo penal o de una conducta que encaja con el delito. Es decir, cada quien va a empezar a sacudirse el señalamiento del Ministerio Público y la juez va a tener que decir, a mi concepto coinciden los elementos del tipo con las conductas, con los hechos que se me han presentado, por lo tanto decido a favor del llamamiento a juicio. Pero en esta etapa se ponen también las evidencias sobre la mesa, ¿o no? Se va a valorar el trabajo del Ministerio Público, de cómo ha hilvanado su historia en torno a hacer un señalamiento a los posibles responsables. Aquí vamos a ver que también los fiscales identificaron las personas que recibieron coima, cuánto recibieron y que también lo pueden probar, porque no es nada más decirlo. En efecto, porque una de las tareas de la juez va a ser acreditar que existió un hecho delictivo. Por lo tanto, ese es el trabajo que el Ministerio Público ha debido recopilar en todos los elementos y decir, el día 17 de julio de tal año ocurrió este hecho que se considera un delito. Bueno, me imagino que deberán de tener algunas, no sé, transferencias claras, porque es que estoy tratando de recordar y en las delaciones de André Ravelo, que era el jefe de Odebrecht en Panamá, no hay ese tipo de comunicación del día tal, de la fecha tal, yo le di a este tal, eso no existe. Por eso lo que se va a empezar a ventilar es cómo la defensa cuestiona justamente la existencia de los hechos a la luz de un tipo penal y cada uno va a argumentar y presentar su teoría, por eso ya no es colectivo, va a ser individual y el trabajo del Ministerio Público es el que va a recibir el cuestionamiento. Bueno, tal vez haya algún otro anexo que seguramente hayan dado con cosas más específicas, ¿no? Yo no voy a aguar la fiesta. Espero que sea así, porque en realidad este es un trabajo importante para la ciudadanía de también saber evaluar cómo se hizo la investigación de Odebrecht y qué tan bien está cimentada para poder llevar adelante a juicio, ¿verdad? Yo creería que es un momento en donde el trabajo del Ministerio Público va a ser calificado en todo sentido, desde la opinión pública, el trabajo jurídico, va a ser calificado el trabajo de la juez y va a ser calificado el trabajo de los abogados que están en escena. Claro. Déjeme hacer una pausa, don. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos enseguida, no se vaya que hay más de Odebrecht. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Vamos a analizar el caso Odebrecht, que ahora mismo está en una audiencia preliminar con el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz. Entonces, don Juan Carlos, ¿cuánto tiempo podría faltar desde que termina esta audiencia preliminar hasta que la juez decida llamar a un juicio, si es que así lo decide? Yo creería que ya no pueden haber pronósticos en base a experiencias anteriores por la sencilla razón de que los tribunales de liquidación están disminuyendo su carga, por lo tanto sería simplemente el tiempo con el que la juez disponga para conocer de todo el expediente y el relato y la historia de cada uno. Es decir, ni siquiera se puede tener un aproximado en mínimo, pero tampoco podríamos ser exigentes en máximo porque la cantidad de fojas que integran ese expediente sobrepasan cualquier antecedente en materia de un expediente y eso aplica porque la norma exige un término, pero da tiempo adicional por cada fojas adicionales a ese volumen. Pero entonces, ¿eso lo decide la juez o puede ser también
un requisito de los abogados. No, esta es una tarea que la juez tiene que Es autónoma en su tarea. desarrollar Bueno, y sí, acompañada por la ley, porque la ley le da los plazos en cuanto al volumen Yo entiendo. del expediente. Bueno, pero supuestamente, si ella quiere hacer justicia efectiva, debería de tratar de resumir el tiempo, no esperar tanto tiempo hasta que se llame a juicio, porque es que el expediente es de 1 millón de fojas, allí puede tener un siglo. Pero no podría ser tan simple como anticiparlo, sino permitir que en esta etapa cada caso, cada relato va a determinar si la juez va comprendiendo las dimensiones de lo que se va a ir controvertiendo. Es decir, es una tarea en la que la inmediación de la juez está como primera tarea La relevante. juez puede decir en un momento dado, bueno, de las 50 personas que el Ministerio Público está llamando a juicio, yo creo que nada más son 20. O de que lo que escuchó en esta etapa me siento satisfecha con el relato y lo que voy acreditando como para luego no necesitar tiempo adicional para estudiar lo que se me ha presentado. Es decir, un tema de estudio, porque la juez tiene que presentar la radiografía individual de cada sujeto en relación a si merece un llamamiento a juicio o no. Ok, entonces, en esta etapa, ¿se presentan más evidencias por parte de las defensas y del Ministerio Público? No, esta etapa es solamente la calificación del trabajo del Ministerio Público. Quienes pasen a la etapa de fondo se dispondrá de un término de 5 días para poder aportar elementos nuevos. O sea, que en esta etapa nada más vamos a ver los papeles que ya forman parte. ¿Y qué más? Y los relatos y las oposiciones de los intervinientes. Ok, ¿cuánto puede durar esta etapa aproximadamente? Tampoco no hay un aproximado porque cada caso va a utilizar el tiempo que requiera para ser tan amplio para ilustrar al juez. Esta es la última oportunidad con la que las defensas van a contar para moldear el criterio que la jueza adopte sobre el posible llamamiento de alguien. Claro, o sea que van a usar toda su energía para tratar de desafar a su cliente. Y yo remarcaría frente a la sociedad inclusive, están obligados. Es decir, el papel del abogado es presentarle a la juez con fuerza y vehemencia su visión de lo que se va a presentar como teoría de su caso. Ahora, ¿cómo debe de verse este proceso a nivel internacional? O sea, ¿cómo nos ven ahora a nivel internacional, siendo Panamá uno de los últimos países que está ahora mismo llevando a juicio este caso o tratando de, como un tiempo muy largo en el medio, y cuando todo el mundo ya es noticia vieja en los demás países? Yo primero recordaría lo siguiente: el fracaso de la justicia penal inquisitiva no es sorpresa, por lo tanto, aceptar que la justicia panameña en su sistema penal inquisitivo mixto fracasó es el primer norte con el cual nosotros asentamos la visión de un sistema de justicia que está destinado a desaparecer. ¿Cuáles consecuencias mayores a este reconocimiento existan? Obviamente depende de la objetividad con la que todas las partes podamos asumir que hay una expectativa. Es decir, la sociedad tiene una expectativa en relación a que hay confesiones, hay hechos reales sobre la aceptación de corrupción, y ese peso es el que se coloca entonces en el ideario de que cómo nos ven desde afuera aceptando que mi sistema judicial fracasó en un modelo inquisitivo mixto, pero que aún yo persisto en aplicar reglas defectuosas para resolver una controversia tan importante. Entonces me lleva al factor de fondo en realidad. Si yo quiero hablar de justicia, yo tengo que hablar también de qué hice a lo largo de todo el trabajo del Ministerio Público para fortalecer la justicia, y yo no encuentro nada, no encuentro ninguna ley, no encuentro ningún aporte. Por lo tanto, yo con ese reconocimiento no puedo pretender demostrarle a la comunidad internacional algo que no soy. Yo debo reconocer mis defectos y aceptarlos. Pero tengo que corregirlos, porque imagínate, la vergüenza interna, que sea que prescriba el delito. Pero como los procesos se rigen bajo reglas determinadas, yo no puedo pretender corregir al calor del debate algo que yo esperé durante 10 años. Pero sería una gran vergüenza. Pero es la aceptación lo que nos va a colocar en el momento de si esto es una lección aprendida o realmente el modelo nuevo de justicia va a permitir estos asentamientos de
ineficiencia. Muy diplomático, muy diplomático. Ahora, en este momento hay ciertas partes del expediente que están en reserva o no. Porque yo entiendo que sí, y eso fue lo que se había comentado. Yo, de lo que he ido escuchando, escuché defensas manifestar que sí. Sin embargo, también escuché a la juez decir que el expediente está estaba íntegro, sometido a la O sea, las delaciones del resto de los directivos de Odebrecht están para que todo el mundo las vea. No, no lo podría saber yo, pero los abogados intervinientes podrían ser, saberlo. porque en esta etapa yo creo que es relevante colocar, ya es un debate de frente, es decir, no puede haber nada oculto. Cada Claro. quien tiene derecho a defenderse de los señalamientos de forma directa, y eso es relevante para el derecho de defensa. Claro. Bueno, es muy interesante ver cuál va a ser el destino de este caso, porque de ahí vamos, también la ciudadanía tiene una expectativa que quiere tener claro qué es lo que estaba pasando y qué es lo que pues desapareció de las arcas del Estado, cuánto fue lo que se llevó cada uno, como supuestamente lo narra la vista fiscal. Una breve pausa y regresamos con más. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Le pregunto, don Juan Carlos, ¿cómo cambia el panorama? Porque cuando se hizo esta investigación, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli no estaban, pues digamos, procesados por el delito del esquema de sobornos. Ahora sí, y hay una confesión dada. ¿Eso en qué cambia el panorama que tiene el Ministerio Público de su caso o En esta etapa no va a cambiar nada porque en la etapa de la preliminar. porque la vista fiscal se está calificando, la vista fiscal sostuvo una tesis, una teoría, y el Ministerio Público debe estar en capacidad de sustentarla y probarla. Si el Ministerio Público en la etapa ya de fondo, si se llegase a la etapa de fondo, quiere incorporar nuevos elementos, obviamente son complementarios, porque la gran pregunta es, si hay petición de llamamiento a juicio, ¿por qué sentiría que es débil lo que tengo hasta el momento? No, pero puede ser robustecerlo, ¿no? Bueno, pero como este es un debate en objetividad, Ajá. se trata justamente de que el Ministerio Público no puede tener ninguna petición que requiera nada adicional a su convicción. Como quien dice, ya lo que tengo debe ser suficiente para lograr las Porque- condenas que estoy pidiendo. Porque no son peticiones simplemente para complementar, son peticiones con la capacidad. Pero conociendo al Ministerio Público lo van a incluir. Bueno, se trataría de, obviamente, ya la responsabilidad del Ministerio Público de fortalecer sus tesis y sus teorías. En este momento, al debate no agrega nada. Ah, entiendo. Bueno, también hay otra cosa que es la ley de regulación de la profesión de abogacía, que pues ya está terminando su etapa legislativa, se aprobó recientemente en segundo debate y ya está casi al final. Lo que yo quería entender es por qué esta ley era necesaria. Sí, bueno, yo creo primero que el pasado martes que se aprobó el tercer debate de la ley pone en contexto una importancia relevante, que es el cambio de modelo con el cual se adquiere la idoneidad profesional de los abogados. Se cambia del modelo de simplemente ostentar el título académico de licenciado en Derecho para pasar a una prueba que la Sala Cuarta va a exigirle al aspirante. Es decir, ahora el título profesional va a tener un valor independiente al valor académico. Como el BAR de Estados Unidos, que le llaman. Parecido, pero más aproximado al modelo que tiene Colombia o Costa Rica, en donde la calidad del el abogado es medida por quien otorga la idoneidad. O sea, si el estudiante reprueba esa prueba, no deberá no repetir la prueba y volver a hacerla. O sea, lo que la no ley... le dan su degree. No, exacto, va a ser una prueba obligatoria que impide la obtención de la idoneidad si no se alcanza la aprobación. Okay. Y también hay una parte interesante en cuanto a la ética de los abogados y las sanciones por posibles conflictos en esto. Se crea también un consejo, ¿verdad? Que busca tener, pues, evaluar, ¿no?, las conductas de
los abogados, más o menos es lo que entendí. Bueno, el ¿Cómo Tribunal de funciona? Honor. El Tribunal de Honor que ya está, ¿no? Que ya está, y ese Tribunal de Honor que nosotros lo que quisimos en la propuesta es fortalecerlo y poner en un contexto actual, va de la mano del espíritu con el cual se impulsó esta ley, que es que desde la abogacía nosotros también tenemos que hacer reflexiones internas de cómo aportar al desarrollo del país desde nuestro propio oficio. Sí. Y esa ha sido la finalidad. Ahora, yo veo que en pues en intentar de solucionar los problemas cliente-abogado, se busca también hacer una investigación en caso de que un abogado haya sido denunciado. ¿Quién es el que hace esa investigación? El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados. Y tiene 12 meses para hacerla. En efecto, la ley lo que ahora fija es un término para realizar la investigación y concluir la situación. Y después de ese tiempo, si deciden llamar a juicio a ese abogado, es un juicio interno. Es un juicio interno. Ok. Y si no consiguen al abogado en 30 días, ¿prescribe? No. Lo que se ha determinado son los mecanismos con los cuales se va a hacer las notificaciones y hacer la comunicación al abogado para que haga su descargo. Hay que recordar que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados solo es el encargado de la investigación y es la Sala Cuarta de Negocios Generales la que impone la sanción. Okay. Las causas que se remiten por parte del Tribunal de Honor entonces serán ventiladas a la luz de estos nuevos términos y estas nuevas normas. ¿Y entonces cómo prescribe el caso en 30 días? No, en 30 días no. Es en 12 meses contados desde que la falta o la posible falta se cometió, existirá un término de prescripción de por la no interposición de la denuncia. Por la no interposición de la denuncia. Ok, y entonces, ¿cuáles son las sanciones que recibirán los abogados? Bueno, la Sala Cuarta aplica desde una amonestación privada, una amonestación escrita, la suspensión del ejercicio de la abogacía entre 1 y 3 años y en caso de reincidentes de 3 a infinitum el término de la suspensión. Es decir, se actualiza la posibilidad de una suspensión más amplia dentro del ejercicio de la abogacía. Pero ya existía esto. Existía, pero no en los términos en los que se ha actualizado la ¿Cómo recibe el gremio esta ley? Bueno, voy a contar la experiencia con la cual yo asumo la presidencia del Colegio de Abogados. En el recorrido nacional que yo hice para contactar a los colegas, de los propios abogados surgía el reclamo de que debía existir mayor fortaleza en cuanto al papel de los abogados en la atención de los clientes. Y la propia abogacía ha sido insistente de exigirnos mayor competencia y mayor calidad. Por lo tanto, la abogacía con estas propuestas lo que hace es un ejercicio de responsabilidad, de ser coherente con esas exigencias y de transmitir a todo el gremio que debe haber una coordinación. Hay que recordar que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados tiene competencia sobre abogados inscritos o no inscritos en el colegio. Es decir, el régimen de la abogacía y su régimen disciplinario es aplicable a todos. Hasta ahora, por ejemplo, la experiencia ha sido que se han impuesto sanciones a muchos abogados. Por supuesto. Yo diría, pero a nadie se le ha cortado el ejercicio. No, claro que sí. ¿También? Lo que sí teníamos como antecedente es que la experiencia indicaba que había la mayor suspensión, por lo menos de la que yo tuve conocimiento, llegó a los 5 años de suspensión del ejercicio. El tema de hablar de las faltas disciplinarias de los abogados implica justamente una conversación colectiva de mejorar y de aumentar la calidad del servicio. Y para terminar, ¿qué tantas faltas les llega al Tribunal de Honor, por ejemplo? Actualmente el Tribunal de Honor tendría alrededor de 700 casos de abogados. ¿En cuánto tiempo? Digamos, son las causas existentes hasta el momento. Periódicamente se reciben decenas. Pero no han resuelto esas causas. Por eso nosotros hemos establecido en la ley el nuevo término de investigación que podrá permitir que las causas se muevan con mayor agilidad. ¿Y cómo van a financiar esas investigaciones? Bueno, el Colegio de Abogados por eso tiene que desarrollar actividades para poder subvencionar, porque es el colegio quien subvenciona al Tribunal de Honor y las peticiones en torno a fortalecer más el régimen de la abogacía, con esta proyecto aprobado, lo que nos demuestra es que debemos ir pasos graduando porque la autorregulación necesita también ese tema de financiación de una forma más formal. Si no, no sale.
Wow, gracias, don Juanca, muy amable. Gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias por estar con nosotros siempre en el Polígrafo, de verdad. Muy ilustrativa la charla con don Juan Carlos. Vamos a conocer más adelante los desarrollos de la audiencia preliminar de Odebrecht y el curso que tenga este proceso. Gracias por estar con nosotros, lo veo la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.